Entonces vamos a entrar ya en materia. El webcast se llama Product Design Suite, desde la creación hasta la manufactura. Hoy nos acompaña el ingeniero Luis Ocampo. Luis es ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia y es integrante del grupo de diseño mecánico, un grupo de investigación de la universidad. Actualmente es ingeniero de aplicaciones de ingeniería asistida por computador. Su área de especialización precisamente es diseño mecánico y manufactura con aplicaciones CAM. Luis es Autodesk Inventor 2014 Certified Professional. Entonces, Luis, buenos días y te doy la palabra. Hola, muy buen día a todos. No sé si ya puedan ver mi pantalla. Ya eres presentador, Luis, pero todavía no la estamos viendo. Ya la estamos viendo Ya la perfectamente. están viendo, qué bien. Bueno, Pedro, muchas gracias por la presentación. Tengan muy buen día a todos. Hoy les voy a mostrar un flujo de trabajo que ilustra cómo empezar un modelo o modelar un concepto con alias. Posteriormente, mirar o evaluar el proceso de llenado de plástico de la pieza en Inventor Tooling y finalmente cómo programar dentro de un CAM como es Hypermill. Bienvenidos a este webcast desde la creación hasta la manufactura con Pro Design Suite. Yo soy Luis Guillermo Campo, soy ingeniero de aplicaciones de IAC como lo había mencionado Pedro y este es mi correo por si me quieren contactar. El reto. Para ilustrar el flujo de trabajo de Alias, Inventor y Hypermill se propone desarrollar un producto plástico con superficies exigentes. Superficies exigentes para un software paramétrico tipo Inventor, pero en una superficie exigente para un software como es Autodesk Alias. Alias, sin lugar a dudas, es el software para manejo de superficies más potente del mercado. Con él podemos desarrollar desde un sketch, modelar un concepto, modelar un diseño como tal y perfeccionar este diseño hasta llevarlo a superficies clase A, son las superficies con mayores exigencias en tipos de continuidad, tangencias y todo este tipo de cosas que requieren las superficies de alto nivel. Los invito a que miren o revisen un caso de éxito que está publicado dentro de la página de Autodesk, aquí está la referencia, que es el de Tesla Motors. Ellos tienen una propuesta de valor y generan innovación a través de coches eléctricos y se apoyan para el diseño de estos automóviles en Alias. Los invito de nuevo a que miren esta página y los comentarios y las experiencias de los diseñadores y de los ingenieros que trabajaron en este proyecto y el alcance y los buenos resultados que pudieron tener con Alias. Posteriormente en nuestro flujo de trabajo vamos a tratar de entender cuál es el alcance y para qué me podría servir Autodesk Inventor Tooling. Inventor Tooling está dentro de la Pro Design Suite, dentro de Inventor Professional específicamente, y con él puedo lograr el análisis de un proceso de inyección de plásticos, ¿cierto? Entonces con él puedo hacer análisis de mold flow, establecer canales y compuertas, canales de enfriamiento, establecer macho y hembra. Puedo disponer de una gran cantidad de librerías y herramientas estándar. Puedo generar planos de forma automática con un solo clic. Puedo tener moldes estándar, pero lo importante es que estos moldes los puedo personalizar de una manera muy sencilla y puedo tener una completa asociatividad. Finalmente, vamos a trabajar un poco y vamos a entender cuál es el alcance de la herramienta Hypermill, que es un CAM para la eficiencia y la continuidad de los procesos. Este es un CAM con una amplia gama de tareas. Me ofrece una, una amplia gama de tareas, una eficiencia alta, tiempos de ejecución mínimos y una gran fiabilidad. Algunos de los usuarios de Hypermill en Colombia son Indumil, Industria Militar de Colombia, quienes tienen unos productos que deben tener una fiabilidad alta y una precisión inmejorable, al igual que lo es Corona, que es un líder en manufactura y comercialización de productos para el hogar y la construcción en Colombia. Entonces vamos a dar inicio a nuestro flujo de trabajo y lo vamos a hacer con Alias Design. Este es el entorno que normalmente nos presenta Alias una vez lo abrimos. Ese entorno lo voy a explicar brevemente. Aquí tenemos los layers para activar y desactivar las capas. Tengo un panel de control donde tengo el shelf que es completamente personalizable. Entonces, si yo quiero eliminar un comando, pues lo puedo hacer.
También tengo un diagnóstico de sombras que me sirve para evaluar las superficies y cómo están siendo construidas estas. Y aquí al lado izquierdo tengo una paleta muy importante. Mi paleta, en ella puedo seleccionar cosas, transformar los objetos que he seleccionado, puedo tener curvas, editar las curvas y finalmente puedo tener superficies. Esto tiene un alcance mucho más amplio, pero hoy vamos a ver los temas básicos de Alias. Para iniciar vamos a crear nuestra primera superficie. Esta superficie la vamos a crear con un rail. Este rail lo que me permite es tener una curva generadora y una curva guía, una curva de camino, de manera que vamos a mirar la superficie que nos construye. Aquí ya está construida mi primera superficie y vamos a ver mi diagnóstico de sombras. Aquí podemos evaluar qué tipo de superficie tenemos. Vamos a cerrar el comando. Y si yo quiero señalar otra cosa, si lo voy a hacer con clic izquierdo como lo hago en un programa normal, no voy a tener un buen resultado. Lo que pasa es que dentro de Alias tengo que utilizar una configuración diferente a la tradicional. Tengo que utilizar una serie de comandos o de teclas para poder lograr los objetivos que me propongo. La primera serie de comandos que vamos a mirar es tener Shift y Control al mismo tiempo y clic izquierdo sostenido. Con él puedo tener unas opciones de selección, puedo seleccionar superficies, objetos, componentes o puedo simplemente seleccionar nada. Ya vemos que nuestra superficie ya no está activa. De nuevo con Shift Control, pero con clic del medio, puedo tener opciones como mover, rotar o escalar la selección que tenga en el momento. Y finalmente, con Shift, Control y clic derecho, podemos tener unas opciones de visualización. Al inicio es algo difícil acostumbrarse, pero una vez uno entiende el funcionamiento de los comandos, se hace de una manera intuitiva y muy rápida, sin ni siquiera pensar. Vamos entonces a construir nuestra segunda superficie. Esta superficie la vamos a construir con un comando multisurface, que lo puedo encontrar dentro de Surface. Dentro de Surface, aquí está, o lo puedo encontrar en mi shelf. Con este comando lo que vamos a hacer es algo muy parecido a una extrusión dentro de como si fuera una extrusión de Inventor, ¿cierto? Entonces selecciono el perfil que me va a construir esta extrusión, por decirlo así. Fijo los parámetros que yo quiero que forme un ángulo de menos 3 grados y una longitud de 50 respecto al eje Z, perdón, y le digo construir. Ya está construida mi segunda superficie. Cerremos el comando, seleccionemos todas las superficies y démosle una visualización diferente a estas superficies. Evaluemos un poco mejor qué tenemos en este momento. Vamos a proceder con un filete. El filete lo puedo encontrar dentro de mis superficies o lo puedo encontrar dentro de mi shelf. Con él lo que vamos a hacer es un filete de varias superficies. Voy a seleccionar todas las superficies que estén involucradas y una vez estén seleccionadas, él me va a mostrar un par de flechas. ¿Qué me indican estas flechas? Me indican el centro de la curvatura. Para este caso la flecha amarilla está correcta, pero la magenta no lo está. Invierto y ahora sí tengo mi radio de curvatura en el sentido que deseo. Simplemente le digo construir y ya está hecho mi filete. De una vez me recortó las superficies que no deseaba. Algo importante para contarles o para enseñarles es mi segundo grupo de teclas o comandos a utilizar. Ustedes han visto que yo he rotado, pero no les he contado cómo. Esta rotación se hace con la combinación de mis teclas Shift y Alt y clic izquierdo. Con Shift, Alt y clic izquierdo puedo hacer una rotación de mi selección. Con clic central puedo moverla o con clic derecho simplemente hago un zoom. Ya conociendo este segundo grupo de comandos, puedo tener un manejo básico del alias como tal. Vamos a seleccionar todas las superficies. Vamos a esconderlas y para la siguiente superficie vamos a repetir el procedimiento del multisurface. Selecciono nada, le digo multisurface y vemos que aquí tengo mi view cube. El view cube
me acompaña dentro de casi todos los productos de Autodesk y funciona de igual manera. Si yo le doy clic únicamente al comando, él se activa, pero si le doy doble clic, me sale mi menú del comando. Vamos a seleccionar los bocetos con los que quiero trabajar y construir mi nueva superficie. Le voy a dar una longitud mayor, digámosle 80, y construyámosla. Vamos a girarlo un poco y a mirar cómo nos ha quedado. Después de construir esta superficie, pues el reto es construir una tapa, y a esta tapa le hace falta un par de superficies en la parte superior. Estas superficies las vamos a construir con estos nuevos bocetos que he llamado. Estos bocetos que he llamado pues tienen 3 líneas: esta que va a ser una generatriz, la central que va a ser mi segunda generatriz y esta que va a ser la tercera, y tiene dos caminos. Vamos a mirar cómo hacer esta superficie, que es un poco más compleja, con mi comando Ray. Con él podemos definir que vamos a utilizar más de 2 curvas generatrices y vamos a usar simplemente 2 caminos. Con este cambia un poco la forma de seleccionar. Entonces debo seleccionar primero las generatrices. Aquí las tenemos. Decimos Go y posteriormente vamos a mirar los caminos. Vamos a mirar cómo se me ha generado mi cuarta superficie. Para hacer el redondeo entre estas 2 superficies, pues es el mismo procedimiento que ya les he mostrado. Vamos a avanzar un poquito más en los pasos y les voy a mostrar cómo quedaría el proceso final repitiendo los pasos que ya les he enseñado. Los pasos que ya les he enseñado, aplicándolos, podemos tener un producto de este tipo. ¿Qué pasa con esta tapa que hemos diseñado? Simplemente se le adicionó una depresión con un plano horizontal utilizando los comandos que ya aprendimos. Una vez tengo terminado mi modelo con mis superficies dentro de Alias, lo puedo guardar y pasarlo a Inventor. Para pasarlo a Inventor, pues es un proceso realmente sencillo. Podemos ver que cuando voy a abrir algo de Inventor, él me reconoce mis extensiones de Alias, que son .y, las abro y él me pasa como una superficie. Al pasarme con una superficie, hago un sticks, un espesor, y tenemos algo de este tipo, ¿cierto? Una vez ya tengo un IPT, una pieza aparte construida, yo puedo pasar a la siguiente sección, que es el uso de Inventor Tooling. Yo le puedo decir nuevo, Mold Design, abro mi componente de tooling y lo primero que me encuentro es que él me dice: voy a crear una carpeta para guardar todas las piezas y los ensambles que voy a generar, y la voy a guardar acá, que por defecto está dentro del proyecto que tenemos de Inventor. Le digo OK, él se lanza y posterior a que se lance, pues debo asignar una pieza. Mi pieza la tengo aquí dentro de mi carpeta Inventor, tapa, la abro, clic izquierdo para posicionarla, y en ese momento él está reconociendo cuál es la geometría con la que vamos a trabajar. Una vez él reconozca la geometría con la que vamos a trabajar, podemos establecer la orientación de la pieza, ¿cierto? Con esta orientación lo que pretendemos mirar es la dirección de apertura del molde y si mi pieza está correctamente ubicada. Podemos identificar que está correctamente ubicada por el tono verde homogéneo de la superficie. Si tuviera un tono verde y azul dentro de una misma superficie, es que tengo mal posicionada mi pieza y debería entrar a modificarla con estos comandos. Para el caso está bien ubicada, y el siguiente paso es seleccionar mi material. Los materiales dentro de Inventor Tooling cobran una real importancia por la calidad de la información que presentan. Los materiales vienen por compañía fabricante y cada compañía fabricante pues tiene sus propios materiales.
Aquí quiero hacer una observación, este es un ejemplo didáctico donde los materiales asignados pues no necesariamente son los que realmente debo utilizar. Dentro de la información que me ofrece una identificación o un código de resina y me ofrece un indicador de la energía que se va a consumir mi proceso. Esto para temas de sostenibilidad y temas ecológicos. Aparte de eso, tengo mis detalles del material muy completos, donde tengo unos detalles recomendados, tengo unos procesos, unos datos recomendados de mis procesos como temperaturas y presiones, tengo información de reología, tengo información térmica, propiedades mecánicas, tenemos unas propiedades, unas tablas muy completas de contracción de acuerdo a las condiciones a las que he sometido el material durante el proceso y tenemos en general una muy buena información respecto al material que vamos a aplicar. Una vez seleccionado el material, les voy a mostrar este comando. Tenemos una gran variedad de comandos y una gran variedad de beneficios que voy a tener, pero hoy solamente me puedo, o el alcance del webcast es estos 4 comandos. Estos otros, si quieren aprender un poco más, pueden tomar uno de nuestros cursos en academia y comprender completamente la herramienta de Inventor Tooling. Al seleccionar la opción de generar macho y hembra o color and cavity, podemos tener de nuevo la opción de ajustar orientación. Podemos tener la ubicación del gate, la cual se puede hacer de forma manual, o puedo tener una sugerencia del software. Esas sugerencias del software nos las vamos a encontrar muchas veces y hacen relación a la geometría que estoy tratando, al material que tengo y a la condición específica que estoy necesitando. Para el caso sería un gate. En este momento simplemente voy a decirle que en ese punto donde yo seleccioné tengo aplicar, ¿cierto? Yo podría tener varios puntos de inyección, pero para el caso solamente quiero uno. A continuación podemos definir las variables de mi proceso. ¿Qué variables tenemos de entrada o por defecto? Son unas variables genéricas de acuerdo al material que tengo seleccionado. Si yo quiero tener unas variables de acuerdo al material y a mi pieza y a la calidad que necesito de esta, o sea, el brillo, si es bajo, medio o alto, puedo empezar un análisis e Inventor me sugerirá las mejores variables para el proceso, ¿cierto? Para el caso quiero dejar estas por defecto. Voy a saltarme esa parte de llenado para mostrarles enseguida y voy a pasar de una vez a mis coeficientes de contracción. Él es muy interesante, me muestra el rango establecido o estudiado según el material y tengo la opción de que sea un material isotrópico o anisotrópico, de manera que tenga una deformación diferente en cada uno de los ejes. Para el caso le voy a decir que es isotrópico con este valor que está dentro del rango, le digo OK y él en este momento me está ajustando ese valor de contracción a la pieza que estoy trabajando. Una vez ajustado este valor, podemos pasar a hacer nuestro análisis de llenado para poder definir y tomar decisiones de acuerdo a los resultados que este análisis nos ofrezca. Él es muy simple, es simplemente darle Start. Y algo muy interesante es que una vez este inicie yo lo puedo cerrar. Y lo cierro, él sigue trabajando, yo puedo seguir trabajando igual. Y él en algún momento me va a interrumpir con una alerta. Y la alerta me va a mostrar cuáles son los resultados de mi análisis. Vamos a continuar y vamos a definir mi espacio de llenado. Este espacio me va a hacer que delimita las cavidades, mi macho y hembra. Y es muy fácil de editar y de configurar. Le digo OK. Le digo OK. Ya está configurado. Posterior a eso, les voy a mostrar una herramienta que para el caso no nos es útil, pero en casos más generales, pues sí lo puede ser. Esta herramienta me pone los insertos
en agujeros que son pasantes en mi pieza y los detecta de forma automática, lo cual es muy interesante. Y finalmente les voy a mostrar cómo se crea mi plano de partición. Yo lo puedo hacer de dos formas. Yo puedo señalar líneas, darles clic y ellas automáticamente me hace un plano perpendicular a estas, de manera que yo le puedo dar la vuelta a esto creando un plano, o él lo puede hacer automáticamente. Cuando decimos automáticamente, él empieza a derivar la geometría de la pieza y encuentra cuál es el plano más apropiado. Para el caso nos va a dar un plano, una línea de partición muy sencilla, pero él la va a encontrar de forma automática. Algo que les quería mostrar es una opción de aprendizaje que tenemos sobre la herramienta, que es al dar a F1. Podemos encontrar directamente una ayuda en el WikiHelp de Autodesk. Aquí se centraliza toda la información y podemos encontrar cosas como un glosario para entender todos los términos de mi proceso de inyección, y también puedo encontrar información del análisis, videos de cómo proceder con el análisis y el paso a paso y los aspectos generales de cómo entender efectivamente un análisis y cómo encontrar los mejores resultados para este. Vamos a regresar, ya está creado mi plano, simplemente le digo OK, él me lo genera de nuevo y yo puedo proceder a, miren, mi flujo de trabajo fue interrumpido por la alerta, la cual me informa que ya está listo mi análisis de llenado. Vamos a mirar dónde está mi análisis de llenado y miremos cuáles son los beneficios que este me ofrece. Entonces inicialmente podemos ver un análisis de cómo fue llenada la pieza. Vamos a animarlo y tenemos otras opciones para mirar resultados. Por ejemplo, en este caso no tiene líneas de soldadura, que es donde se encuentran dos frentes de plástico a diferente temperatura, pero sí podemos ver burbujas de aire atrapado. Incluso podemos determinar o sobreponer los resultados de manera que yo pueda entender de una mejor manera por qué se producen estos. Aquí vemos nuestro llenado y podemos entender de pronto por qué se nos van a formar burbujas de aire. Eso se puede cambiar cambiando el gate que tengo, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia de estos resultados? Que yo puedo tomar decisiones de ingeniería que me van a llevar a tener un mejor proceso, unos tiempos menores de manufactura, una puesta del producto en el mercado en un menor tiempo, o simplemente unas mejoras de calidad de mi producto. Aquí tenemos también unos resultados de calidad, de predicción de la calidad, donde tenemos una calidad óptima, una calidad mediana y una que definitivamente no queremos en nuestros productos. Yo puedo reconfigurar mi punto de inyección, mis características del proceso y mejorar mucho esta calidad. Vamos a continuar con mirar la generación de mi macho y hembra. Tengo una opción de un prediagnóstico en la cual, si no se me presentan errores, pues simplemente voy a poder tener la visualización de mi macho y mi hembra y puedo mirar la separación de estos. De esta forma puedo ver con mayor facilidad cómo se me han generado. Una vez generados, pues le digo OK y realmente ya están dentro de mi proyecto. Aquí puedo terminar el proceso y repito, hay muchos comandos que realmente me complementan mi proceso de análisis de mi inyección, y uno muy interesante es la base de datos de los portamoldes. Esta base de datos es muy completa, está en función del fabricante y me permite personalizarla de una manera muy fácil. Simplemente señalo la parte que quiero personalizar, le digo que la voy a editar y le cambio los valores de acuerdo a mi necesidad. Estos valores se guardan
se pueden guardar como un archivo acá y los puedo llamar una vez los necesite. Yo considero que este portamoldes está adecuado para mi proceso y simplemente le digo OK. ¿Qué pasa? Aquí vemos que va aumentando la cantidad de entidades que tengo y se me están generando una serie de piezas para mi portamolde. Aquí ya lo vemos en una etapa casi terminado. Y aquí quedaría faltando partes de poner válvulas, acoples rápidos, bloqueos, anillo centrador, todo este tipo de cosas que lo podemos hacer con estos comandos. Algo muy interesante es que con un solo clic y en un proceso de aproximadamente 5 minutos puedo tener mis planos de forma automática, que simplemente sea como hacerles una revisión y organizarlos, pero toda esta información la puedo tener en planos con un solo clic. Una vez terminado como mi proceso de tooling, puedo pasar a mi etapa final. Mi etapa final puede ser esta de trabajar con un CAM. En este momento vamos a trabajar con Hypermill. Hypermill, una vez ha sido instalado, pues tengo una pestaña y aquí tengo toda la información de Hypermill. Para lanzar el navegador de Hypermill, simplemente doy clic acá y puedo empezar a suministrarle la información de mi proceso o a programar mi proceso de corte, ¿cierto? Lo interesante de esto es que está completamente integrado dentro de la herramienta, entonces yo puedo pasar al molde, crear sketches. Estos sketches los creo para que me apoyen en mis límites del proceso y me puedo regresar a Hypermill y los cambios que hagan uno pues inmediatamente se ven reflejados en el otro. Algo que debemos hacer siempre para un proyecto de Hypermill es ajustar mi lista de tareas. Mi lista de tareas, pues debo darle información como dónde quiero guardar mis trayectorias, qué tipo de sistema coordenado voy a utilizar, para dónde está el Z sobre el cual voy a trabajar, cuál es el nivel sobre el cual lo voy a poner el origen, y puedo tener otra información como comentarios que pueden ser utilizados para procesadores, y definitivamente necesito poner la información de la pieza. Tengo dos informaciones obligatorias y dos que son opcionales. Las opcionales son, puedo definir cómo está la fijación de la pieza para tenerla en cuenta para detección de colisiones, y puedo definir un material. Si no lo quiero hacer, pues no es obligatorio. Lo que sí lo es definir un molde, un modelo que se hace de una forma muy sencilla. Le digo aquí que va a escoger unas superficies, le digo todas las caras, él se me selecciona todas y ya puedo tener un modelo o una pieza. Después de tener esto, Hypermill ya entiende cuál es la pieza que va a trabajar, pero no entiende qué es lo que tiene que recortar. Dentro de Hypermill podemos tener la opción de crear un modelo, un stock, o editar uno que ya tenemos, ¿cierto? Vamos a editar el que ya tenemos. Y aquí podemos ver el alcance que podemos tener para generar un modelo en bruto. Un modelo en bruto yo lo puedo hacer mediante una extrusión, mediante selección de superficies, puedo tener una tarea de rotación, puedo generarlo desde un archivo. Incluso yo para un stock puedo dibujarlo, modelarlo primero en Inventor y guardarlo y posteriormente abrirlo para que sea mi stock. De manera que si tengo un proceso de microfundición, lo puedo aprovechar de una muy buena manera y puedo tener stock real. Para el caso, yo quise poner un stock que formara una equidistancia respecto a todas las superficies. Aquí se escogió de nuevo todas las caras y esa equidistancia es una equidistancia de 3. Siempre tenemos que escoger un marco de referencia. Dentro de Hypermill podemos tener muchos marcos de referencias y lo podemos ubicar donde queramos. Para el caso, pues vamos a seleccionar en ese molde, que es el que tenemos creado acá. Le decimos que sí y simplemente yo le puedo decir calcular. Una vez calculo mi stock, este ha sido creado y vemos que están correctamente definidos porque el icono no tiene una X encima.
Cuando estos tienen una X encima es que me faltó definir adecuadamente un parámetro. Las últimas dos pestañas de mi lista de tareas se refieren a las transformaciones que puedo tener, las cuales puedo hacer un mirror o puedo hacer patrones rectangulares o circulares. ¿Por qué está únicamente espejo acá? Porque espejo aplica todas las tareas que yo pueda tener, lo cual no pasa con patrones rectangulares o circulares que solamente aplican en alguna de las tareas. Finalmente tenemos el tema del postprocesador, que vamos a mirar cuál es el postprocesador que queremos utilizar. Aquí tengo una variedad de postprocesadores y yo simplemente escojo este y puedo calcular mi proceso. Una vez tengo una lista de tareas, pues puedo proceder a generar las tareas. Aquí podemos ver de lo que les hablaba en la presentación de Hypermill. Tengo una lista muy grande de tareas y cada una tiene una subrutina de tareas, ¿cierto? ¿Qué es lo interesante de esta parte? Que yo una vez selecciono cada una de mis subrutinas puedo encontrar una completa descripción de lo que va a hacer y un dibujo con el cual yo puedo entender cuál es la finalidad o cómo entender para qué es cada tarea, ¿cierto? Una vez yo escojo alguna de las tareas, puedo tener un entorno de este tipo. Esta ventana de herramientas es una ventana general donde yo escojo mis herramientas de las bases de datos, pero también puedo modificar las herramientas de estas bases de datos de manera que queden como las herramientas que yo quiero o que yo necesito. Simplemente es abrir esta ventana de diálogo y cambiar las variables de mi herramienta, ¿cierto? También necesito tener en cuenta un sistema coordenado en mi herramienta para poder que ella entienda cómo trabajar. Ese sistema coordenado, pues normalmente lo trabajo siempre con el mismo para no llevar a errores. Una pestaña que también es común a todas las tareas, pero no es igual, es mi pestaña de estrategia. Dentro de ella, yo digo cuál va a ser la estrategia para atacar el corte que voy a hacer. Si lo va a hacer paralelo al contorno, si va a ser una prioridad de mecanizado plano, donde primero mecanice los niveles, o una cajera, como lo quiero en este momento, donde primero me trabaja una cavidad y después pasa a otra y a otra y a otra. Les voy a explicar una sola tarea y con el entendimiento de una sola tarea, pues las otras serían ya un tema muy repetitivo. Aquí podemos tener la pestaña de parámetros, donde le decimos dónde empieza a maquinar mi herramienta, dónde termina, el pasadas verticales, podemos definir sobre espesores y detección de colisiones y planos de seguridad, instancias de seguridad, los cuales, pues aquí los vemos, tengo un plano de seguridad y una instancia de seguridad que me va a definir hasta dónde hace los movimientos en rápido mi operación. Una vez tengo definido todos estos parámetros, pues puedo pasar a un módulo de alto rendimiento, el cual es una edición que está dentro del Hyper-V, que es para trabajar en altas velocidades. Algo que les quería comentar sobre los parámetros es que si yo no entiendo para qué es algún parámetro o alguno de los valores que me están pidiendo dentro de una ventana, yo tengo una ayuda muy completa y muy buena dentro de Hyper-V, donde me tiene unos dibujos muy claros sobre qué es lo que va a pasar y una explicación muy importante en el idioma que yo lo necesite, con muy buena traducción y un flujo de trabajo muy lógico, ¿cierto? Entonces, si yo quiero tener más información, no es sino darle clic a los siguientes capítulos y ahí voy a entender completamente qué es lo que se me está ofreciendo y qué es el valor correcto que yo le debo integrar a los parámetros. Nuestra siguiente pestaña es la pestaña límite, donde podemos definir los límites para focalizar mi mecanizado en ciertas partes. Para este caso, tenemos este límite seleccionado de manera que nuestro primer mecanizado, que es un desbaste stock, lo va a hacer de aquí hacia adentro y lo va a trabajar como si fuera una cajera. Posteriormente, pues tengo mis macros de entrada
de manera que la herramienta va a entrar de forma helicoidal a la pieza, o le puedo poner una rampa con un ángulo. Finalmente tenemos el tema de cuál es el modelo que voy a trabajar. Yo puedo trabajar varios modelos dentro de una misma programación, de manera que puedo programar 3 piezas diferentes, pero para cada tarea debo escoger cuál es la pieza que voy a trabajar, ¿cierto? Y debo escoger el stock que había creado, y me sale aquí por defecto, simplemente seleccionarlo, y que quiero que posteriormente a la tarea pues, se me genere un stock resultante. Aquí puedo tener una pestaña donde defino una operación, un taladrado por ejemplo, y al taladrado le puedo hacer una transformación. Esto es de lo que les hablaba ahora. Las transformaciones pues, pueden ser un mirror, un espejo, un patrón lineal, circular o en general. De manera que si yo tengo una serie de trayectorias, yo las puedo replicar sin tener que replicar mi modelo completo. De manera que yo puedo tener un bloque un poco más grande y replicar mis trayectorias de manera que puedo tener una producción en serie. Finalmente, mis últimas 2 pestañas son una de aspectos generales, como el nombre de la tarea y los colores asignados a cada uno de mis códigos. Y puedo tener finalmente cómo voy a proceder o cómo voy a generar mi código NC. Una vez yo tengo definida mi tarea, pues con clic derecho yo puedo calcularla. Anteriormente fue calcular, entonces me dice que si quiero sobreescribirla, le digo que si la quiero sobreescribir. Aquí tenemos una ventana donde me muestra qué es lo que ha hecho y podemos ver automáticamente las trayectorias que vamos a tener. Una vez pues listas todas mis tareas, yo puedo tener una serie de utilidades para tener un alcance de simulación y ver cómo realmente va a proceder mi mecanizado. Entonces puedo tener una simulación interna de máquina donde tengo una interfaz que si quiero puedo tener incluso mi máquina visible, o puedo tener mi pieza únicamente con mi herramienta y puedo mirar cómo va a ser el proceso. Tengo unas opciones de velocidad de visualización, no de corte, sino de visualización. Y aquí simplemente puedo verificar cómo se lleva a cabo el proceso. Una segunda utilidad que les quería mostrar es una simulación interna, y esa cobra importancia a la medida que yo puedo ver cómo trabaja mi herramienta respecto a los toolpaths generados, ¿cierto? Esto es importante cuando yo no tengo certeza de cómo va a ser mi proceso. Algo muy interesante es que él tiene una detección de colisiones automática, de manera que inmediatamente pongamos a rodar la simulación, él se pondría en rojo y mostraría dónde mi herramienta tiene una colisión o se enterraría. Finalmente, la última utilidad que les quería mostrar es el Hyperview. Dentro del Hyperview yo puedo incluso definir de nuevo los postprocesadores que voy a utilizar, ¿cierto? Aquí está el que voy a utilizar. Y puedo definir si voy a trabajar nomás con mi pieza fijada o si tengo un archivo MMF que me va a representar mi máquina. Yo puedo tener un archivo, lo puedo buscar acá, abrirlo y aceptar. Y en el momento de mi simulación puedo tener mi máquina completa si así lo deseara. Dentro del Hyperview tenemos también pues, la generación automática de archivos NC, o también puedo tener unos informes. Los informes cobran importancia en la medida que me muestra o comunico qué va a ser mi proyecto y cómo pensé mi programación, ¿cierto? Aquí tengo mi informe mostrando cuáles son las trayectorias. Esto una vez yo lo paso a manufactura, pues les va a ser muy útil porque mira, mi trayectoria va a trabajar así, de esta manera, y la intención o yo programé para hacer esto, ¿cierto? De manera que puedo interactuar más fácil y tener una mejor comunicación con la división de manufactura o con la persona que efectivamente va a utilizar la máquina. También tengo un informe
de herramientas, donde tengo la completa geometría de las herramientas que voy a utilizar. Y en conclusión, puedo decir que con Hypermeal puedo tener un flujo completamente integrado, donde puedo verificar y simular mi proceso para estar completamente seguro de cómo se va a llevar a cabo esto, y puedo poner unos reportes, los cuales me permiten comunicar precisamente cómo planeé mi programación en este campo. Este es el alcance que se ha planteado para el webcast. Les agradezco mucho por haberme escuchado y no sé si tengamos preguntas. Pedro, ¿qué me decís? Eh, Luis, sí, las preguntas pues ya casi todas las respondimos dentro del chat. Son casi todas preguntas como de alcance de funcionalidad, entonces yo creo que por ese lado estamos bien. Yo les recuerdo a todos, entonces si ustedes quieren profundizar en cualquiera de estos temas, pueden encontrar toda la información en academia.com. Nosotros tenemos cursos pues, tanto de Inventor, desde lo más básico pues hasta cosas avanzadas como Inventor Tooling. Los próximos cursos que inician son el de ensambles avanzados en Inventor y uno de 3D Studio Max Design básico. Si ustedes quieren recibir información adicional sobre estos entrenamientos, al final, cuando se cierra esta sesión del webcast, van a tener una pequeña encuesta que es muy importante para nosotros que ustedes la llenen. Por un lado, porque nos permite saber si les gustó, y segundo, si ustedes quieren que nosotros los contactemos para información de entrenamiento y licenciamiento, y ustedes lo ponen ahí, nosotros los estaremos contactando en el transcurso entre mañana y la semana entrante, ¿cierto? Entonces, si ustedes ponen ahí que quieren ser contactados, nosotros los estaremos llamando o escribiendo. Muchas gracias a todos por asistir. Los espero pues para que estén pendientes en el correo electrónico y en las redes sociales de los próximos eventos. Espero que les haya gustado. Un feliz día.